Me he preguntado muchas veces si una madre puede llegar a odiar tanto a su propia hija como para venderla como si fuera un animal destinado al matadero. Y sí, querida, puede suceder. Me pasó a mí. Mi nombre es Rafaela, pero todos aquí en San Cristóbal de las Casas me conocen como Doña Fela o la vieja del final de la calle. Cargo con 79 años a cuestas, y cada uno de ellos pesa más que el plomo. Cada arruga en mi rostro tiene una historia para contar. Y no son pocas. Algunas de alegría, pero la mayoría de tanto dolor que ni el tiempo logró borrar del todo. Nací en un lugar tan pequeño que ni aparecía en el mapa, un pueblito que quedaba a casi 2 horas de carreta de la ciudad más cercana. En aquella época, la vida era dura. No era como ahora, con luz eléctrica y agua potable en la llave. Era lámpara de queroseno, agua de pozo y mucho pie descalzo en el barro. Mi padre desapareció antes de que yo naciera. Mi madre, Dominga, siempre decía que era un hombre bueno que se había ido a trabajar a Ciudad de México y que algún día volvería. Mentira. Solo descubrí mucho después que había huido con una mujer del pueblo vecino, dejándola a ella con una barriga enorme y ni un peso en el bolsillo. Mi madre jamás superó ese abandono. Y lo peor es que parecía culparme a mí por ello. Cada vez que me miraba, era como si viera el fantasma de mi padre, la cara de aquel desgraciado. Murmuraba cosas cuando pensaba que no la oía. Crecí sabiendo que no era bienvenida en este mundo. Era la niña que nadie quería. Por un tiempo fuimos solo las dos, viviendo en un cuartito de tierra apisonada en el patio trasero de la casa de mi abuela. Pobrecita de mi abuela, tampoco tenía mucho que ofrecer, pero al menos no me miraba con desprecio. Ella fue quien me enseñó las primeras letras, porque escuela de verdad solo había en la ciudad. Ah, mi niña, si te está gustando esta historia, aunque sea triste, dale una ayudita a esta abuelita, ¿sí? Solo tienes que presionar ese botoncito de me gusta y suscribirte al canal. También cuéntame en los comentarios desde qué rinconcito de este hermoso México me estás escuchando. A veces me pregunto si habrá alguien de San Cristóbal que me conozca de vista y ni siquiera lo sabe. Cuando tenía unos 6 años, mi madre consiguió un hombre. Nacho García. No era pequeño ni nada por el estilo. El apodo Nacho venía porque tenía 6 dedos en el pie derecho y el dedo extra era diminuto, cosa de superstición de los pueblos. Trabajaba en una cantera y se bebía todo el dinero que ganaba. Fue entonces cuando todo empeoró. Mi madre quedó embarazada pronto. En menos de 5 años llegaron 3 niños más a la casa: Chavita, Lupita y el menor, Juanito, a quien todos llamaban Dedito, igual que su padre. La casa, que ya era pequeña, se volvió imposible. Yo, que nunca fui querida, me convertí en un estorbo. La comida era escasa, y cuando llegaba mi turno muchas veces solo quedaba un caldito ralo de frijol y un trozo de yuca. Come menos, niña. Tus hermanos necesitan más que tú, decía siempre mi madre. Y yo le creía. Eran medio hermanos, sí, pero yo los amaba con todo mi corazón. No era culpa de ellos tener una madre que decidía a quién amar y a quién despreciar. Nacho García perdía un empleo tras otro. Bebía todo lo que ganaba, golpeaba a mi madre, destrozaba lo poco que teníamos. Mi abuela murió cuando yo tenía 9 años, de una fiebre maligna que la atrapó en pleno invierno. Fue el peor día de mi vida, porque ella era la única que me trataba como a un ser humano. De su casa solo me quedó una vieja peinadora de madera oscura, con un espejo roto. La guardé debajo de la cama donde dormía con mis hermanos. Era mi único tesoro. Por esa época empezaron a prestarme para trabajar en las casas ajenas. Primero para barrer patios, luego para lavar ropa, cocinar, limpiar casas enteras. Todo el dinero se lo quedaba mi madre, claro. Decía que era para alimentar a mis hermanos, pero la mayor parte iba para sus cigarros y para la caguama de Nacho. Hubo una señora, doña Matilde, que quiso adoptarme legalmente. Ella no tenía hijos, y su marido era gerente de un banco en la ciudad. Gente con dinero, casa de verdad, con piso de mosaico y todo. Me trataban bien. Me dejaban comer en su mesa, me regalaron un vestido nuevo en Navidad. Pero mi madre no lo permitió. Esta es mi sirvienta gratis, le dijo a doña Matilde, delante de mí, sin ninguna vergüenza. Cuando cumplí 11 años, ya tenía cuerpo de mujer. Crecí antes de tiempo, como suele pasar con quienes pasan mucha necesidad. El cuerpo maduró, pero mi mente seguía siendo de niña. Fue entonces cuando noté las miradas distintas que los hombres me lanzaban cuando iba al mercado o al río a lavar ropa. Miradas que me daban escalofríos, que me hacían querer esconderme. Mi madre también se dio cuenta, y eso despertó algo en ella,
algo que aún hoy no entiendo del todo, una mezcla de celos, envidia y aquel odio viejo. Ella empezó a encerrarme en casa cuando no estaba trabajando. Decía que yo me estaba ofreciendo a los hombres y que acabaría como una cualquiera. Como si eso no fuera suficiente, Nacho García perdió el empleo de la cantera definitivamente. Se rompió una pierna en una caída y nunca más consiguió trabajo fijo. Se pasaba los días bebiendo la poca miseria que lograba haciendo algún servicio aquí y allá. El hambre apretó de una forma que no se puede explicar con palabras. Mis hermanitos lloraban de hambre por las noches. El pequeño dedito empezó a mostrar una barriga hinchada, señal que conocíamos muy bien: parásitos, desnutrición. El niño, que siempre fue flaco y despierto, comenzó a apagarse, sin fuerza ni para jugar. Una noche escuché a mi madre y a Nacho hablando en voz baja en su cuarto. La pared era tan delgada que se oía todo. «Tenemos que hacer algo, Dominga, o nos vamos a morir todos de hambre», dijo él. «¿Y qué quieres que haga?» «Ya estoy trabajando de sol a sol», respondió mi madre. Hubo un silencio pesado. Después, la voz de él, aún más baja. «Está el don Fermín, siempre ha querido a la niña». Mi sangre se heló en las venas. Don Fermín era el dueño del burdel de la ciudad. Un hombre obeso, sudoroso, con un bigote fino como una línea de lápiz en la cara roja. Tenía más de 50 años y era dueño de casi todo en el pueblo: el burdel, 2 cantinas, un hotel de paso y varios terrenos. Donde había dinero sucio, ahí estaba su mano. «¿Estás loco?», respondió mi madre, pero sin la indignación que debería tener una madre. Era más como si estuviera considerando la idea. «Es solo una niña». «Ya casi es una mujer», insistió Nacho. «Y don Fermín paga bien. Da para comprar medicina para dedito, comida para los otros, y todavía sobra». Me quedé paralizada. Apenas podía respirar. No podía creer lo que estaba escuchando. El mundo se había detenido para mí en ese momento. «¿Y si alguien se entera?», preguntó mi madre después de un rato. «Nadie va a saber. Fermín es listo. Se la lleva a otra ciudad, dice que le consiguió trabajo de sirvienta. Nosotros diremos que se escapó, que era rebelde. ¿A quién le va a importar una pobre niña desaparecida?». En ese momento entendí: mi propia madre me estaba vendiendo. Como quien vende una gallina o un cerdo en el mercado. Yo no era su hija, era una mercancía que podía intercambiar por dinero cuando la necesidad apretaba. Pasé toda la noche en vela pensando en qué hacer. ¿Huir? ¿A dónde? No tenía a quién recurrir. Doña Matilde se había mudado a Tuxtla Gutiérrez hacía meses. No tenía parientes, ni amigos, nadie que pudiera ayudarme. ¿Y si me escapaba? ¿Quién cuidaría de mis hermanitos? Cuando amaneció, ya sabía que no había elección. Iba a suceder. Mi madre lo había decidido, y contra ella yo no tenía fuerzas. La única opción era aguantar, sobrevivir, y, si Dios lo permitía, un día volver para salvar a mis hermanos. Lo que no imaginaba era que ese día llegaría mucho antes de lo que pensaba, y que mi venganza sería tan completa como la traición que sufrí. Al amanecer siguiente, tras aquella conversación que jamás debería haber ocurrido, me despertaron los sacudones bruscos de mi madre en el brazo. «Levántate, niña. Hoy te vas a la ciudad con Nacho», dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Comprendí de inmediato que ya todo estaba arreglado. Era julio de 1960. Un frío de los 1000 demonios, pero ni me dejaron tomar el chal que mi abuela había tejido para mí. «No necesitas nada, allá te van a dar ropa nueva», dijo mi madre mientras metía mis pocas pertenencias en un costal viejo. Solo me dejó llevar un vestidito remendado y un peine roto. Mis hermanitos aún dormían. No me dejaron despedirme. «Mejor así, sin llanto», dijo Nacho, empujándome hacia la puerta. «Y no hagas escándalo delante de don Fermín, ¿me oíste? Agradece que un hombre como él se haya fijado en una mugrosa como tú», agregó. El camino a la ciudad lo hicimos en un silencio sepulcral. Yo iba sentada en la parrilla oxidada de su bicicleta. Cada vuelta de las ruedas me alejaba más y más de mi vida, por más miserable que fuera. El polvo del camino se mezclaba con mis lágrimas, formando un barro en mi rostro que ni siquiera intentaba limpiar. Llegamos temprano a la ciudad. Atravesamos la plaza de la iglesia, pasamos frente a la tienda de don Eusebio, doblamos en la calle de la comandancia de policía. Nadie preguntó nada. Nadie se sorprendió de ver a una niña harapienta acompañada de un borracho. Don Fermín vivía en una casa grande, en una esquina, toda pintada de amarillo con un muro alto y un portón de hierro forjado.
Era la casa más bonita de San Cristóbal, decían. Para mí, parecía la entrada misma del infierno. Nacho golpeó el portón 3 veces. Pronto salió un hombre negro, alto y fornido, que apenas asintió con la cabeza y nos dejó entrar. Atravesamos un jardín muy bien cuidado, lleno de rosas y hasta una pequeña fuente. En otro momento, lo habría encontrado bonito. Ese día solo sentía sabor a sangre en la boca. Don Fermín nos esperaba en la terraza, sentado en una mecedora, fumando un fétido puro. Vestía chanclas, pantalón de pijama y una camisa blanca abierta que dejaba ver su panza peluda y una gruesa cadena de oro en el cuello. A su lado, una mesa con media botella de aguardiente. Entonces, ¿esta es la muchacha?, preguntó, examinándome de arriba a abajo como quien evalúa una res. Se levantó trabajosamente debido a su panza enorme y se acercó a mí. Me tomó el mentón con sus dedos gordos, giró mi rostro de un lado al otro. El hedor de tabaco y alcohol me revolvió el estómago. Está flaca, pero tiene buena estructura. Cuando engorde un poco, servirá. Servir, como si fuera un plato de comida. Sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a Nacho. Todo está aquí. 500 pesos, como acordamos. Mi padrastro abrió el sobre en el acto, contando los billetes uno por uno, con las manos temblorosas de avaricia. 500 pesos era el precio de mi vida. Y te daré otros 300 cuando esté lista, agregó don Fermín, mirándome con esos ojillos de cerdo. Nacho metió el sobre en su bolsillo y salió apurado, como huyendo de un crimen. Y en realidad, eso era, un crimen. Me habían vendido como a una cabra en el mercado. Me quedé allí, con las piernas temblando, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr, gritar, suplicar volver a casa. Pero otra sabía que no serviría de nada. No tenía a dónde huir. Nadie me protegería. Y además, todavía tenía a mis hermanitos en mi mente. Chavita, Lupita, Dedito. Ven, niña, dijo don Fermín, tirándome del brazo con fuerza. Te voy a mostrar dónde te vas a quedar. Me llevó por el interior de la casa, que era aún más lujosa por dentro, pisos de madera reluciente, muebles oscuros, cuadros pesados en las paredes. Atravesamos un largo pasillo hasta llegar a una puerta al fondo. Sacó una llave, abrió y me empujó hacia adentro. Era una habitación pequeña, con una cama individual, un armario y una mesita con un jarro de agua y una palangana. La ventana tenía rejas de hierro. Por ahora te quedarás aquí, dijo él mirando alrededor. Cuando estés más preparada, te llevaré al Flor de Medianoche. El Flor de Medianoche era el burdel que don Fermín tenía en la salida de la ciudad. Todo el mundo lo sabía, aunque nadie hablara de eso abiertamente. Era donde los hombres casados iban después de que sus esposas se dormían, donde los viajeros paraban antes de seguir camino. Un lugar de perdición, decía el cura en los sermones del domingo. ¿Qué quiere usted de mí?, pregunté, la voz apenas un susurro de puro miedo. Una pregunta tonta, porque en el fondo ya lo sabía. Solo necesitaba escucharlo de sus labios. Don Fermín soltó una risa gruesa que hizo temblar su panza. No te hagas la tonta, niña. ¿Tu madre no te explicó? Vas a trabajar para mí. Hay muchos hombres que pagan muy bien por una muchachita como tú. Sentí el estómago revolverse y las piernas ceder. Me apoyé contra la pared para no caer. Antes de salir, me pasó la mano por la cabeza, como quien acaricia a un perro. Luego cerró la puerta por fuera y echó llave. Escuché sus pasos alejándose, luego el ruido de la puerta principal cerrándose. Me quedé sola en aquel cuarto extraño, llorando en silencio. Nadie vino en todo el día. Solo al anochecer, una mujer morena, de mediana edad, entró trayendo una bandeja con comida. Era la primera comida decente que veía en meses. Arroz, frijoles, un pedazo de carne, y hasta un vaso de leche. Come todo, niña, dijo ella sin sonreír. Vas a necesitar fuerzas. Quise preguntarle quién era, pedir ayuda, pero algo en su mirada me detuvo. Era la mirada de alguien que también había sufrido demasiado. De alguien que había aprendido que en esa casa, intervenir solo traía desgracias. ¿Cómo te llamas?, pregunté de todas formas. Me dicen Zoraida, respondió secamente. Soy la cocinera de don Fermín. Por favor, Zoraida, ayúdame a salir de aquí. No quiero quedarme. Ella negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. Nadie sale de la casa de don Fermín sin su permiso, niña. Mejor acatar órdenes, será menos doloroso. Salió cerrando la puerta de nuevo con llave. En los días que siguieron,
Se estableció una rutina siniestra. Cada mañana, Zoraida traía café y pan. A mediodía, servía otra comida abundante. Por las tardes, otra mujer, más joven, llamada Claudia, venía a bañarme, a peinarme, a ponerme cremas en la piel. Por las noches, Zoraida volvía a traer la cena. Fue Claudia quien me explicó lo que sucedía. Ella trabajaba en el Flor de Medianoche desde hacía años. También había sido vendida por una tía cuando tenía apenas 14 años. Te están engordando, niña, me dijo mientras me enjuagaba el cabello. Te están preparando. ¿Preparando para qué? Pregunté con un hilo de voz. Para el gran evento. Don Fermín organiza subastas. Subasta a las chicas nuevas. Vienen los hacendados, políticos, comerciantes ricos, y pujan por tu primera noche. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Claudia también me advirtió. Pero casi siempre es el propio don Fermín quien gana la puja. Todo está arreglado. Solo es un espectáculo para humillar a los otros hombres. Durante 3 semanas viví como una prisionera, alimentada, cuidada, engordada, como un animal de feria esperando su turno en el matadero. Mi cuerpo, antes flaco y reseco, empezó a llenarse. Mis mejillas tomaron color. Mi cabello, antes apagado, ganó brillo. Claro que planeé escapar. Soñaba con ello cada noche. Pero era imposible. La ventana tenía barrotes, la puerta siempre estaba cerrada. El muro del patio estaba cubierto de vidrios rotos en la cima. Y aún si lograba salir, ¿a dónde iría? ¿Quién me ayudaría? El día 23 de mi encierro contaba los días haciendo rayitas en la pared detrás de la cama. Don Fermín apareció nuevamente. Esta vez no estaba solo. Trajo a un hombre delgado, de gafas gruesas, cargando un maletín negro. Este es el doctor Rosendo, anunció. Va a examinarte, a ver si todo está en orden. El doctor me examinó como quien revisa un caballo en venta. Me hizo abrir la boca, revisó mis ojos, mis manos, mi cuerpo entero. Me obligó a desnudarme y girarme de un lado a otro mientras tomaba notas en un cuaderno. Don Fermín miraba todo con su asquerosa sonrisa. Todo en orden, dijo el doctor finalmente. Está sana e intacta. Don Fermín sonrió con satisfacción. Perfecto. El remate será pasado mañana. Cuando se fueron, lloré hasta quedarme sin fuerzas. Era real. Iba a suceder. Y no había escapatoria. Al día siguiente, Claudia trajo un vestido blanco, sencillo pero bonito, y me enseñó cómo debía arreglarme. No resistas, me aconsejó mientras peinaba mi cabello. Solo será peor. Déjalo pasar. En algún momento acabará. El remate sería en una sala especial del Flor de Medianoche. Cuando cayó la noche, Zoraida vino a buscarme. Me subieron al coche de don Fermín, un Chevrolet negro brillante, uno de los pocos autos particulares que había en San Cristóbal en aquella época. El Flor de Medianoche era un caserón antiguo, pintado de rojo oscuro, en las afueras de la ciudad. Por fuera, parecía apenas una casa grande con las ventanas siempre cerradas. Por dentro era otro mundo, lámparas de cristal, espejos por todas partes, muebles de terciopelo rojo, cuadros de mujeres desnudas en las paredes. Me llevaron a un cuarto en el piso superior donde Claudia terminó de arreglarme, me puso un poco de rubor en las mejillas, lápiz labial. Me sentí como una muñeca arreglada para un desfile macabro. Abajo, se oía música, risas de hombres, tintineo de copas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a morir allí mismo, lo cual habría sido casi una bendición. Es la hora, anunció Claudia cuando alguien golpeó la puerta. Zoraida me tomó fuerte del brazo y me llevó escaleras abajo. En la sala principal, unos 15 hombres estaban sentados en sofás y sillones dispuestos en semicírculo. Todos bien vestidos. Reconocí a algunos, el dueño del almacén, el jefe de policía, un regidor, varios hacendados de la región. En el centro, de pie, don Fermín dirigía el espectáculo, vestido con un traje blanco que apenas cerraba sobre su barriga inmensa. Cuando entré, todas las miradas se posaron en mí. Me sentí como un trozo de carne exhibido en un mercado. Señores, anunció don Fermín, la voz embargada por el alcohol. Como prometí, les presento la joya de la noche, recién llegada del campo, pura como el agua de un manantial, fresca como la brisa matutina. Que comiencen las pujas, partiendo de 1000 pesos. Así comenzó mi subasta. Los hombres comenzaron a ofrecer, algunos riendo, otros con miradas tan repugnantes que me revolvían el estómago. El precio fue subiendo, 2000, 3000,
5.000 pesos. Finalmente, como Claudia había predicho, fue el propio don Fermín quien ofreció el último y mayor monto, 10.000 pesos, una fortuna en esa época. Nadie se atrevió a superarlo. Él sonrió triunfante y anunció que la mercancía estaba vendida. Los hombres aplaudieron, bebieron más para celebrar, y luego comenzaron a dispersarse. Algunos subieron con otras mujeres, otros se fueron tambaleando a sus casas. Don Fermín me tomó por el brazo y me llevó hacia un cuarto al fondo, un cuarto especial, decorado con sábanas blancas y pétalos de rosas rojas sobre la cama. Ahora, dijo cerrando la puerta tras de sí mientras se quitaba el saco, eres mía. Lo que sucedió esa noche y en muchas otras después no quiero contarlo en detalles. Hay cosas que es mejor dejar en las sombras de la memoria. Solo puedo decir que comprendí por qué Claudia me había dicho que no resistiera. Cuando lo intenté, solo empeoró todo. Así comenzó mi vida de cautiverio en el Flor de Medianoche. Una vida que juré no duraría mucho. Porque lo que don Fermín no sabía era que, junto con el miedo y el dolor, también crecía dentro de mí un odio inmenso, tan profundo que algún día se desbordaría en venganza. Después de esa noche maldita, una parte de mí murió para siempre. La niña inocente que había llegado a aquella casa amarilla dejó de existir. En su lugar quedó una criatura rota, sin esperanzas, que vivía cada día simplemente para sobrevivir. El Flor de Medianoche se convirtió en mi prisión. Un lugar bonito por fuera, lleno de música, de risas y luces, pero que por dentro era un infierno. Yo y otras 9 muchachas vivíamos allí, cada una con su propia historia de horror, cada una con su forma particular de resistir. Dormíamos de día. Trabajábamos toda la noche. Recibíamos hombres de todo tipo, hacendados, comerciantes, viajeros de paso. Don Fermín me mantenía como su favorita, su trofeo, como le gustaba decir. Tenía un cuarto solo para mí, decorado con espejos y colchas de satén rojo. Las otras chicas me envidiaban por eso. No sabían que en realidad era el peor lugar de la casa. Era allí donde él venía casi todas las noches, borracho, apestando a tabaco y aguardiente, a recordarme que yo no era nada más que su pertenencia. Los primeros meses fueron los peores. Intenté huir 2 veces. La primera vez, logré saltar por la ventana trasera y corrí descalza bajo la oscuridad hasta casi llegar a la carretera de salida de San Cristóbal. Pero un camionero, al verme llorando en la cuneta, paró. Dijo que iba a ayudarme. Pero en lugar de eso, me entregó directamente a don Fermín. Como recompensa, recibió una noche gratuita con la muchacha que él escogiera. La paliza que me dieron esa noche me dejó en cama por una semana entera. El doctor Rosendo tuvo que venir a darme puntos en la espalda, de tanto que la correa me había desgarrado la piel. No marques la cara, le decía don Fermín mientras me cosían. En la cara se echa a perder la mercancía. La segunda vez que intenté huir, no llegué ni al portón. El perro de don Fermín, un mestizo enorme y feroz, me alcanzó y me mordió la pierna. Mis gritos despertaron a toda la casa. Esta vez, me encerraron en el sótano durante 3 días. Sin comida. Solo con un balde de agua sucia. Cuando salí de allí, estaba tan débil que apenas podía sostenerme en pie. Después de eso, dejé de intentar escapar. Entendí que solo saldría de allí de 2 maneras. Cuando él quisiera, o cuando él estuviera muerto. Fue entonces cuando cambié de estrategia. Empecé a observar. A aprender. Me convertí en los ojos y los oídos del Flor de Medianoche. Los hombres, después de unas copas, hablaban demasiado en la cama. Contaban secretos, negocios sucios, confesaban pecados. Así fue como descubrí que don Fermín no era solo un proxeneta. También traficaba mercancía ilegal de Guatemala, prestaba dinero con intereses absurdos a campesinos desesperados, y tenía políticos en Tuxtla y Ciudad de México que le debían favores. Pero también descubrí sus debilidades. Y la principal era la misma que lo estaba matando lentamente: la bebida. Cada vez bebía más. Comenzaba al mediodía, y para la noche ya no podía ni sostenerse derecho. La cachaca lo estaba consumiendo por dentro. Su hígado estaba hinchado. Su piel había adquirido un tono amarillento. Vómitos de sangre que intentaba ocultar de todos. El tiempo pasó. 1 año. 2. 5. Ya ni llevaba la cuenta. Había dejado de ser una niña y me había convertido en mujer dentro de aquel maldito lugar. Algunas muchachas lograban escapar. Otras encontraban hombres que las sacaban de esa vida. Algunas simplemente no resistían y se quitaban la vida. Y siempre llegaban nuevas. Cada vez que una niña nueva llegaba,
Sentía como si reviviera mi propio infierno. Intentaba ayudarlas como podía. Enseñarles cómo sufrir menos, cómo guardar un poco de dignidad en medio de tanta miseria. Fue gracias a una de esas nuevas niñas que recuperé un pedazo de mi historia. Ella llegó en 1967. Yo llevaba allí 7 años. Era una muchachita de ojos grandes, asustados, que no paraba de llorar. Cuando una noche intenté consolarla, me contó que venía de un pueblito cercano al mío. Se llamaba Josefina, y conocía a mis hermanos. Chavita trabaja ahora en el campo con un patrón, me contó, sin saber la esperanza que esas palabras sembraban en mí. Lupita se casó el año pasado con un muchacho de Tuxtla. Y Dedito está fuerte, va a la escuela de la ciudad. Mis hermanitos estaban vivos. Estaban creciendo. Estaban siguiendo sus caminos. Esa noticia me devolvió fuerzas que no sabía que todavía tenía. Por primera vez en años, volví a soñar con el futuro. Volví a pensar en la posibilidad de salir de ese infierno. Y la oportunidad no tardaría en llegar. Don Fermín ya no era el monstruo imponente de antes. La bebida y la enfermedad lo estaban destrozando. Aunque apenas pasaba de los 60, parecía un anciano de 80. Su barriga enorme se había hundido, su rostro rojo se había vuelto pálido y amarillento, y sus ojos pequeños estaban hundidos en profundas ojeras. Tosía sangre en secreto. Ya no me buscaba tanto. Tenía otras preferidas, chicas nuevas, carne fresca, como decía con su asquerosa risa. Yo, con 18 años, ya era considerada vieja para los estándares del Flor de Medianoche. Eso me daba cierto alivio. Pero también me preocupaba. Las chicas que dejaban de ser útiles muchas veces eran vendidas a burdeles aún peores en otras ciudades. O simplemente desaparecían. Así que empecé a prepararme. Sabía que don Fermín guardaba el dinero en un cofre escondido detrás de un cuadro en su oficina. Lo que nadie sabía era que yo conocía la combinación. La había visto una noche que él, tan borracho que apenas podía mantenerse en pie, la abrió frente a mí. También comencé a esconder comida seca en el colchón de mi cama. Galletas, carne deshidratada, frutas secas. Cada semana robaba un poco de la cocina, sin que Zoraida, que ya estaba vieja y casi ciega, se diera cuenta. Solo necesitaba esperar el momento perfecto. Y ese momento llegó en marzo de 1969. Una noche de tormenta brutal. Aquella noche, el Flor de Medianoche estaba casi vacío. Pocos hombres se atrevían a salir con la lluvia torrencial que inundaba las calles de San Cristóbal. Don Fermín estaba solo en su despacho, bebiendo como de costumbre. Golpeé la puerta con una botella de aguardiente especial en la mano de esas que él solo sacaba en ocasiones especiales. Traje un regalito, dije con mi mejor sonrisa fingida. Me miró desconfiado al principio, pero el olor de la bebida buena pudo más que cualquier sospecha. Entra, gruñó, ya tambaleándose de lo borracho que estaba. Y cierra la puerta. Serví un vaso generoso y se lo entregué. Lo bebió de un solo trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta. Serví otro, y otro más. Conversamos banalidades, el mal tiempo, los pocos clientes, los chismes del pueblo. Cuando vi que sus ojos se nublaban y su cabeza comenzaba a bambolear, supe que era el momento. ¿Sabes, don Fermín? Comencé, después del quinto o sexto trago siempre me pregunté cómo hizo para volverse tan rico. Él soltó una carcajada gutural, de esas que hacían vibrar su papada. Tonterías. El dinero se guarda en el banco, niña. Hizo un gesto amplio con el brazo, casi derramando la botella. O en el cofre, cuando no da tiempo de ir al banco. Y si alguien descubre la combinación, lo provoqué, sirviendo otro vaso. Nadie puede descubrirla, se jactó, dándose un golpe en el pecho. Solo yo, y el otro que la sabía ya está bajo tierra. Continuamos bebiendo. Sus palabras se volvieron cada vez más confusas. Sus párpados pesaban. Finalmente, se desplomó sobre la mesa, roncando fuerte. No dudé ni un segundo. Abrí el cuadro y allí estaba el cofre. La combinación era tan tonta que me dolió, su fecha de nacimiento. Dentro había fajos de billetes, documentos, algunas joyas de fantasía. Tomé solamente lo que consideré justo. El precio de 7 años de infierno, suficiente para comenzar una vida nueva, y si Dios quería, para buscar a mis hermanos. Estaba a punto de salir cuando lo miré, caído allí, tan pequeño, tan patético. Ya no era el monstruo que me aterrorizaba. Era solo un viejo enfermo y podrido. Pensé en todas las niñas que habían pasado por sus manos.
Pensé en las que todavía pasarían si él seguía vivo. Pensé en mi madre, en la traición. Pensé en cada noche de horror, en cada lágrima, en cada súplica ahogada. Y entonces supe lo que debía hacer. Tomé el abrecartas de bronce que siempre estaba sobre la mesa, pesado y filoso. Mi mano no tembló. No voy a contar detalles. Solo diré que, cuando salí de esa sala bajo la lluvia que seguía golpeando las calles empedradas, era una mujer libre por primera vez en muchos años. Nadie me vio salir. La tormenta había obligado a todos a encerrarse temprano. Los pocos que aún estaban despiertos en el burdel estaban demasiado ocupados para notarme. Fui a la estación de autobuses y esperé. Antes del amanecer, subí al primer autobús que salía. No importaba a dónde. Lo único que quería era alejarme de allí para siempre. Miré por la ventana mientras San Cristóbal se desvanecía en la niebla de la madrugada. Sentía una mezcla de alivio, miedo, rabia y una pizca de esperanza. Era libre. Pero llevaba conmigo cicatrices invisibles, más profundas que cualquier herida física. Y también un propósito. Encontrar a mis hermanos. No sabía exactamente a dónde me llevaría ese autobús, ni qué haría cuando llegara. Solo sabía que no podía volver atrás. Bajé en un pueblo pequeño, no muy lejos, llamado Comitán de Domínguez, también en Chiapas. Un lugar que de esperanza no tenía mucho, pero que me dio un respiro. Allí, en ese rincón donde nadie me conocía, pude respirar sin miedo por primera vez en 7 años. Alquilé un cuarto pequeño en una pensión humilde. Con el dinero que había traído, comencé a trabajar como empleada de limpieza en una escuela. Guardaba cada centavo. Cambié el dinero de don Fermín poco a poco, para no levantar sospechas. Los primeros meses vivía mirando por encima del hombro. Temía que apareciera un policía, o algún matón de don Fermín buscándome. Pero el tiempo pasó. 1 mes. 2. 6. Y nadie vino. Poco a poco entendí que nadie me buscaba. Don Fermín era poderoso, sí, pero también vivía rodeado de enemigos. Su muerte, en aquel mundo de sombras, no sería investigada a fondo. Seguramente pensaron que había sido un ajuste de cuentas. Un viejo proxeneta asesinado después de una borrachera. ¿A quién le importaría? Fue en Comitán donde finalmente reuní el valor para buscar noticias de mi familia. Escribí varias cartas a la escuela donde Josefina me había dicho que Dedito estudiaba. No podía usar mi nombre verdadero, claro. Firmaba como una amiga de la familia Silva. Después de varios intentos, una maestra me respondió. La familia Silva, mi madre y mis hermanos, ya no vivía en el pueblo. Según la maestra, Nacho García había muerto en una pelea de cantina. Acuchillado por deudas de juego. Mi madre se había mudado con los niños a Ciudad de México, a casa de una prima lejana. Esa noticia encendió dentro de mí un fuego que creía apagado. Tenía que encontrar a mis hermanos. Eran lo único puro que me quedaba en la vida. Ahorré durante 1 año más. Trabajé limpiando casas de día, en la escuela por las tardes, y lavando platos en un pequeño restaurante por las noches. Dormía apenas unas pocas horas. Pero no me importaba. Cada peso guardado era un paso más cerca de ellos. En 1971, con 21 años y una vida de sufrimiento a cuestas, estaba lista. Tomé un autobús rumbo a Ciudad de México. La capital era otro mundo. Gigante, ruidosa, abarrotada de gente, llena de luces, de peligros. Me sentía pequeña, perdida, pero no me rendí. Comencé a buscar en el barrio donde la maestra había dicho que vivían, la colonia Doctores. No tenía dirección exacta. Solo el apellido, Silva. Llevaba conmigo la única foto de mi infancia que aún conservaba. Una imagen amarillenta, rota en las esquinas, de mí y mis hermanos frente a la iglesia del pueblo. Recorrí panaderías, tiendas, puestos del mercado, mostrando la foto. Un día, en una tiendita de abarrotes, una mujer mayor reconoció el rostro de mi madre. Sí, la conozco, dijo acomodándose los lentes gruesos. Venía aquí a comprar pan, pero ya hace meses que no la veo. Casi se me salía el corazón del pecho. ¿Sabes si todavía viven aquí cerca?, pregunté, luchando por mantener la calma. Creo que se mudaron. Después de que el hijo mayor perdió el trabajo. El chiquito, ¿cómo le decían? Ah, sí, Dedito. Por un dedito de más que tenía en el pie, pobre criatura. Era él. Mi hermano. Mi niño. Con esa pista fresca, no perdí el tiempo. Después de unos días de búsqueda incansable, preguntando aquí y allá, un vecino del edificio donde habían vivido me dio una nueva dirección.
en el extremo de la zona oriente, en un barrio popular llamado Iztapalapa. En aquella época, Iztapalapa era prácticamente otra ciudad. Terrenos baldíos, calles de tierra, casas levantadas con esfuerzo por los propios vecinos. Tomé un tren suburbano repleto de gente. Cada sacudida del vagón parecía empujar mi corazón hacia la garganta. ¿Qué les diría? ¿Me recordarían? ¿Me rechazarían? Llegué a una calle polvorienta donde las casas se veían todas iguales, paredes de bloques sin revocar, techos de lámina, ropa secándose en cuerdas improvisadas. Frente a una de esas casitas, me detuve. Mi corazón latía como un tambor. Me quedé allí, parada bajo el sol abrasador, ensayando palabras que huían de mi boca apenas las pensaba. Finalmente, con el corazón en la mano, golpeé la puerta de madera vieja. Una joven abrió. Tendría unos 18 años. Sostenía en brazos a un bebé moreno y regordete que me miró con ojos grandes y curiosos. La reconocí al instante. Los mismos ojos de mi madre. Los mismos ojos que alguna vez vi en el espejo. «¿Lupita?», pregunté, con la voz temblorosa. Ella me miró confundida, entrecerrando los ojos. «Sí. ¿Quién es usted?». No pude responder de inmediato. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Cómo explicar que era su hermana perdida? «Soy Fela», logré decir. «Tu hermana». Vi cómo su rostro cambiaba en un instante. Sus ojos se agrandaron. Sus labios se separaron en un grito mudo. El bebé empezó a llorar, asustado por la tensión repentina. «No puede ser», susurró ella, retrocediendo un paso. «Mamá dijo que tú estabas muerta». Esas palabras me golpearon como una piedra en el pecho. «Muerta». Mi madre había dicho a mis hermanos que yo había muerto. En ese momento, un joven apareció detrás de ella. Alto, delgado, cabello oscuro, expresión de desconfianza. Era Dedito. Mi pequeño, el bebé al que arrullaba en las noches de hambre, el niño al que escondía mi trozo de tortilla para que comiera un poco más. «¿Qué pasa, Lupita? ¿Quién es esta mujer?», preguntó. Antes de que ella pudiera responder, otra voz resonó desde el interior de la casa. Una voz que hizo que la sangre se me helara en las venas. La voz de mi madre. «¿Quién está allí, muchacha? Si es el cobrador, dile que no estamos». Ella apareció en la puerta, secándose las manos en un trapo. Vieja. Más encorvada. El cabello completamente canoso. Pero seguía teniendo el mismo gesto duro en los labios. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, el tiempo pareció detenerse. Vi el reconocimiento cruzar su mirada. Vi también algo que nunca había visto en ella. Miedo. «No puede ser», murmuró, igual que Lupita. «¿Estás muerta?». «No, mamá», respondí con una calma que ni yo sabía de dónde salía. «Estoy bien viva. Y vine a buscar la verdad». Lo que siguió fue un torbellino de gritos, llantos, confusión. El bebé lloraba en brazos de Lupita. Dedito me miraba entre la incredulidad y el temor. Mi madre, pálida como una sábana, no sabía si gritarme, negarlo todo o simplemente desaparecer. Después de unos minutos caóticos, nos sentamos todos en la sala pequeña, en sillitas de plástico gastadas. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con las manos. «¿Por qué?», pregunté al fin, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué me vendiste, mamá? ¿Y por qué les dijiste que estaba muerta?». Mi madre bajó la mirada. Parecía buscar respuestas en las grietas de la pared, en las baldosas rotas del suelo, en cualquier parte menos en mis ojos. Pasaron largos minutos antes de que hablara. «Era eso, o verlos morir a todos», dijo finalmente, su voz apagada, casi imperceptible. Dedito estaba tan enfermo. Lupita con fiebre, no había comida, no había medicina, no había nada. «¿Y yo?», pregunté, conteniendo las lágrimas que me ardían en la garganta. ¿Yo era nada? Yo era tan poca cosa que podías cambiarme por un puñado de billetes. Ella no respondió de inmediato. «Siempre que te veía», murmuró después de un largo silencio. «Veía en ti al hombre que me abandonó». Era una confesión cruda, brutal. No la excusaba. No la justificaba. Pero era la verdad. Vi a mi madre más derrotada que nunca. Vieja, encorvada no solo por los años, sino por el peso de sus propias decisiones. «¿Y por qué dijiste que estaba muerta?», insistí. «Era más fácil», respondió, secándose las lágrimas con la esquina del trapo que aún sostenía. «Más fácil que explicar que te había entregado a ese monstruo».
Más fácil que vivir con la vergüenza. Más fácil que soportar las preguntas. La rabia me invadió, pero también algo nuevo. Una comprensión amarga. Ella no era solo una madre cruel. Era una mujer rota, deformada por la pobreza, el abandono, la desesperanza. Eso no justificaba lo que me hizo. Jamás. Pero ya no era un monstruo de mis pesadillas. Era solo una anciana llena de culpa. Me volví hacia mis hermanos. Lupita abrazaba a su bebé, llorando en silencio. Dedito tenía los puños apretados, mordiéndose el labio inferior. Ellos también eran víctimas. De una madre que eligió salvar a algunos sacrificando a otro. De una pobreza tan atroz que deformaba cualquier sentido de la decencia. Me incliné hacia ellos. ¿Saben lo que don Fermín me hizo? Pregunté, mi voz temblando. ¿Saben dónde viví durante 7 años? Ellos negaron con la cabeza, los ojos abiertos como platos. Mamá lo sabía, dije, sin apartar la mirada de mi madre. Quizás no todos los detalles, pero sabía lo suficiente. Mi madre bajó la cabeza. No negó. Y ahora él está muerto, continué. Murió hace 2 años. No voy a decir cómo, pero ya no va a hacerle daño a nadie más. Vi el terror cruzar el rostro de mi madre. Vi también algo más en mis hermanos. Una mezcla de miedo y respeto. Quizás, para ellos, ya no era solo la hermana mayor desaparecida. Era alguien que había enfrentado monstruos. Y había sobrevivido. No había ido allí para vengarme. No de ellos. No de mis hermanos. Había ido por la verdad. Y la había conseguido. Aunque doliera más de lo que había imaginado. Pasamos el resto de aquel día juntos. Una reunión extraña, tensa, llena de silencios incómodos y miradas que buscaban comprender lo incomprensible. Lupita me presentó a su esposo cuando llegó del trabajo, un muchacho sencillo, trabajador. Me dejó cargar a su bebé, mi sobrino, el pequeño Esteban, que al principio me miraba con desconfianza, pero después sonrió. Dedito, más reservado, me habló de sus sueños truncados. Quería estudiar mecánica, quería abrir su propio taller algún día. Me contaron de Chavita también, el otro hermano. Se había mudado al interior del estado, a un pueblo cerca de Puebla. Se había casado y trabajaba en el campo. Vendrá a visitarnos en Navidad, me dijo Lupita. Va a ser tan sorprendente para él verte. Cuando cayó la noche, me preparé para irme. Había alquilado un pequeño cuarto en una pensión cercana. En la puerta, mi madre me tomó del brazo. Su mano temblaba. El contacto fue tímido, como si temiera que yo la rechazara. ¿Vas a volver?, preguntó, su voz apenas un suspiro. La miré largo rato. La mujer que me dio la vida. Y que también casi me la quitó. La mujer que, a su manera torcida, pensó que hacía lo que debía. Respiré hondo. No lo sé, respondí con honestidad. Necesito tiempo para pensar. Sabía en mi corazón que el perdón no sería algo sencillo. Quizás nunca llegaría. Pero tampoco quería seguir cargando el odio como un peso eterno en mis espaldas. Ya me había robado demasiado. Salí de aquella casa cargando algo que pesaba tanto como el dinero que alguna vez había escondido bajo el colchón del Flor de Medianoche. La certeza de que algunas heridas nunca cierran del todo. Pero aún así, uno debe seguir caminando. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de la pequeña pensión en Iztapalapa, escuchando el ladrido de los perros a lo lejos, el murmullo de radios viejas en otras habitaciones, y el sonido del tren que cruzaba la ciudad en la madrugada. Pensaba en todo lo que había vivido. En lo que había perdido. Y en lo que todavía me quedaba. Por la mañana, antes de que el sol se alzara del todo, tomé una decisión. No podía quedarme. No podía seguir atada a aquel pasado, a aquella ciudad donde todo me recordaba lo que me habían hecho, lo que me habían robado. Tenía que construir una vida nueva. Y así fue. Regresé a Comitán de Domínguez, donde había comenzado mi escape años atrás. Con las pocas economías que aún tenía, más algunas que había ganado trabajando duro, alquilé una casa sencilla y monté un pequeño negocio, una pensión para jóvenes mujeres que venían del campo buscando trabajo en la ciudad. La Casa de las Flores, la llamé. Un nombre simple. Pero para mí, cargado de significado. No solo era un lugar para dormir. Era un refugio. Un sitio donde ninguna joven tendría que temer por su seguridad, donde serían respetadas, donde podrían soñar con un futuro mejor. Cobraba barato. Les daba desayuno. Les enseñaba a leer, a escribir, a defenderse. Y sobre todo,
Ningún hombre entraba allí después de la caída del sol. Me aseguraba de que fuera un espacio sagrado para ellas. A veces, alguna de las muchachas que llegaba me preguntaba por qué era tan estricta, tan cuidadosa. Yo solo sonreía y respondía: porque sé lo que pasa cuando nadie cuida de ti. Con el tiempo, mi vida se llenó de pequeñas alegrías. Veía a las chicas partir, algunas para estudiar, otras para casarse, otras para abrir sus propios negocios. Cada una que salía de la Casa de las Flores era una victoria contra el destino que alguna vez me había aplastado. Mantenía contacto con mis hermanos. Lupita me mandaba cartas contándome de Esteban y de los otros hijos que vinieron después. Dedito, con mucho esfuerzo, consiguió terminar sus estudios técnicos. Abrió su propio taller de mecánica en Nezahualcóyotl, un logro enorme para alguien que casi muere de hambre en la infancia. Chavita, el mayor, se volvió capataz de una plantación de café en Veracruz. No éramos una familia perfecta. Había heridas profundas que nunca sanarían del todo. Pero seguíamos vivos. Y eso, en sí mismo, ya era un milagro. Mi madre, Dominga, murió en 1983. Cáncer. Un cáncer lento y cruel que la consumió por dentro. Igual que la culpa lo había hecho durante años. No fui al entierro. No me sentía capaz. Mandé flores. Y una carta que nunca supe si alguien leyó. A veces el perdón no llega a tiempo. A veces solo existe en silencio, en la paz que uno logra dentro de sí mismo. Los años siguieron pasando. Vi el mundo cambiar. Vi llegar la electricidad a los barrios más pobres, las calles pavimentadas, las televisiones a color, los teléfonos públicos. Vi a México transformarse lentamente ante mis ojos, aunque, dentro de mí, algunas cosas permanecieran igual. Las cicatrices. Las pérdidas. La fuerza de seguir adelante. La Casa de las Flores prosperó modestamente. Nunca me hice rica. Pero nunca volví a pasar hambre. Y jamás permití que una niña bajo mi techo volviera a vivir lo que yo viví. En 1991, cuando ya había dejado de esperar sobresaltos en mi vida, recibí una visita inesperada. Una mujer de unos 40 años, de porte elegante, cabello recogido, ropa sencilla pero bien cuidada, se presentó en la puerta de la pensión. Al principio, no la reconocí. Pero cuando la miré bien a los ojos, esos ojos grandes y tristes, supe quién era. Josefina. La muchachita temblorosa que había llegado al Flor de Medianoche muchos años atrás. La misma que me había contado noticias de mis hermanos, sin saber el bien inmenso que había hecho ese día. ¿Cómo me encontraste?, le pregunté mientras servía café en la cocina. No fue fácil, sonrió ella. Pero nunca olvidé lo que hiciste por mí. Me contó su historia. Había logrado escapar unos meses después de mi partida. Una monja la había rescatado y la ayudó a empezar de nuevo. Estudió. Se convirtió en maestra. Se casó. Tuvo hijos. Construyó una vida digna. Siempre quise agradecerte, dijo, tomando mi mano entre las suyas. Y vine también a contarte algo que debes saber. Se puso seria. Están demoliendo lo que queda del Flor de Medianoche, continuó. Van a construir un supermercado allí. Durante las excavaciones, encontraron restos humanos en el sótano. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No solo los restos de don Fermín, sino también huesos de otras víctimas. Chicas desaparecidas. Hombres rivales. El infierno de ese lugar salía finalmente a la luz. Están investigando, aunque dicen que ya es un caso viejo. Pero pensé que debía saberlo. La miré largamente. No sentí miedo. No sentí culpa. Había pagado caro por sobrevivir. No debía explicaciones a nadie. Mi vida había empezado de nuevo hacía mucho tiempo. Le agradecí a Josefina por tomarse la molestia de buscarme. Nos abrazamos fuerte, como dos sobrevivientes que se reconocen sin necesidad de muchas palabras. Ella partió al día siguiente, dejándome un regalo mucho mayor que cualquier objeto. La certeza de que algo bueno había salido de tanto horror. Los años siguieron su curso. La Casa de las Flores funcionó hasta el año 2005. Cuando mis piernas ya no podían subir y bajar escaleras todo el día, vendí la pensión a una de las jóvenes que había hospedado allí. Ella prometió mantener viva la misión. Hoy, a mis 79 años, vivo en una casita sencilla, en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Vivo con una pensión modesta, con las visitas ocasionales de mis sobrinos nietos. Y, sobre todo, con mis recuerdos. Algunos dulces. Otros amargos como veneno.
Esta historia que hoy conté nunca la había contado completa antes. Es un río de dolor que guardé dentro de mí durante demasiados años. Pero ya era hora de dejarlo fluir. De soltarlo. Porque, si algo aprendí, es que la vida sigue incluso cuando crees que todo está perdido. Que sobrevivir a veces es la mayor venganza que uno puede tener contra quienes intentaron destruirnos. Y que perdonar no es olvidar. No es justificar. Es simplemente no dejar que el odio siga corroyéndote el alma cuando ya ha hecho suficiente daño. Ah, mi niña. Si llegaste hasta aquí en esta historia tan pesada, te agradezco de corazón. Sé que no es fácil escuchar ciertas verdades. Si puedes, dale una ayudita a esta abuelita. Dale me gusta al video y suscríbete al canal. Me alegrará mucho saber que hay gente en este mundo que aún quiere escuchar historias como esta. Cada historia merece ser contada. Porque cuando escondemos nuestro pasado en la sombra, él siempre encuentra una forma de volver para atormentarnos. Gracias, mi niña. Gracias por escucharme. De corazón a corazón, tu abuela Fela.